Desde el comienzo de la humanidad, se contaron historias de criaturas extrañas. Desde que el hombre habita la tierra, lo ha hecho junto a monstruos, algunas veces imaginarios, que tienen particularidades. Estas podrían ser tranquilamente unas proyecciones sobre el lado oscuro de las personas, seres bestiales, sedientos de sangre como los vampiros, seres obsesionados con las riquezas, como los duendes, que protegían sus ollas llenas de oro al final del arco iris, mujeres que si las mirabas, te transformabas en piedra, como las gorgonas. Entre todos estos seres, hubo unos muy importantes, unos que vivían bajo el agua, y eran tanto deseados como temidos por cualquiera que se adentrara en los océanos. Las sirenas, para algunos perversas, para otros bondadosas. Muchas leyendas de diferentes partes del mundo hablan de ese misterio que se originó en las profundidades oscuras del mar, esas que por su misterio y por estar cargada de sombras, podrían parecer fragmentos de la noche. Fragmentos de la noche. Las sirenas son criaturas mitológicas y folclóricas que aparecen en diversas culturas alrededor del mundo. Su representación y características pueden variar considerablemente, pero generalmente se les describe como seres mitad mujer y mitad pez, con una voz encantadora que atrae a los marinos a su perdición. En la mitología griega, estos seres habían sido algo distinto. Eran una mutación de una mujer pájaro. Estas también eran llamadas sirenas y vivían en un lugar que llamaban Sirenum Scopuli. Igualmente, esta historia fue mutando con el tiempo y estas mujeres pájaros pasaron a ser mujeres pez que vivían bajo el agua. Algunos creen que su apariencia de mujer pájaro había surgido de un castigo que recibieron por no proteger a Perséfone, de Hades, el dios del inframundo, y otros creen que fue Zeus quien le ofreció tener alas para poder perseguir a un dios llamado Raptor. En la mitología griega, las sirenas son comúnmente descritas como hijas del dios río Aquelo y una de las musas, aunque hay variaciones en cuanto a cuál musa específicamente. Las musas eran diosas de las artes y las ciencias. Algunas versiones de la mitología griega mencionan a Melpomen, la musa de la tragedia, o a Terpsícore, la musa de la danza y el canto, como sus madres. Este mito comenzó a extenderse por distintos lugares del mundo y llegó hasta incluso al lejano oriente. Allí se decía que estas mujeres eran las esposas de dragones que vivían bajo el agua, y ellas llevaban los mensajes que sus esposos les pedían. El primer registro histórico que se tiene sobre las sirenas fue en un libro de Homero titulado La Odisea. Esta historia es una épica griega atribuida a Homero, que narra las aventuras de Odiseo durante su viaje de regreso a su hogar en Ítaca, después de la guerra de Troya. La historia comienza con los dioses en el monte Olimpo, preocupados por Odiseo, quien ha estado ausente de su hogar en Ítaca durante 20 años, 10 de ellos en la guerra de Troya, y 10 intentando regresar. Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra, interviene en favor de Odiseo, mientras que Poseidón, el dios del mar, está enojado con él y le pone obstáculos en su camino. Con la ayuda de los feacios, Odiseo finalmente regresa a Ítaca, disfrazado de mendigo. Con la ayuda de su hijo Telemaco y algunos leales, planea la venganza contra los pretendientes que han invadido su hogar y cortejan a su esposa Penélope. Aquí, en una de las aventuras de Odiseo, en el cual se encontraba navegando por el mar, llegó a la isla de las sirenas y comenzó a escuchar su canto. Odiseo había sido advertido que al hacerlo podría enloquecer e irse con ellas a la muerte. Por eso moldeó unos pedazos de cera y tapó los oídos de sus compañeros, mientras que él ordenó que lo ataran al mástil con unas sogas, y no usó los tapones porque quería escuchar el canto. Aunque él gritaba que lo soltaran y lo dejaran ir, sus compañeros se negaron y todos sobrevivieron a este encuentro. Ellas también aparecieron en varias pinturas rupestres
de hace muchísimo tiempo, unos 3000 años antes de Cristo. A estas sirenas, que eran mitad mujeres, mitad pez, se les describía como unos seres hermosos. Eran mujeres bellísimas, las cuales seducían a los marineros para llevarlos con ellas, y luego de que murieran bajo el agua, comer sus cuerpos. En definitiva, son una especie de ninfas del mar. Según la mitología griega, si un hombre escuchaba el canto de estas sirenas y no sentía ganas de ir con ellas, una sirena tenía que perecer. En la Odisea, cuando Odiseo escuchó el canto de las sirenas y no pudo ir con ellas, falleció Parténope, una de ellas. Enterraron a Parténope en la playa en un templo, y dicen que luego este se convirtió en el ahora conocido Nápoles. El género de las sirenas también fue discutido, ya que muchos dicen que estas sirenas eran en realidad monstruos o demonios, aunque nosotros estamos acostumbrados a verlas representadas de la manera en las que se les ve muy bellas, y usan esta característica también para atrapar marineros. En la cultura occidental, las sirenas representan el peligro y la tentación, especialmente sexual y moral, y simbolizan el encanto fatal y la atracción hacia lo desconocido. Para la cultura oriental, los seres que son parecidos a las sirenas tienen un simbolismo más variado y complejo. Pueden ser benévolos o peligrosos, pero están más relacionados con la naturaleza, la espiritualidad y a veces la buena fortuna, con menos énfasis a la tentación íntima. En la mitología japonesa, existen las ninjo, criaturas similares a la, pero con características propias. Se dice que su carne otorga longevidad, aunque son consideradas presagios de mala suerte y desastre. Para la mitología celta, las selkis son criaturas que pueden transformarse de focas a humanos. Según las leyendas, las selkis deben desprenderse de su piel de foca para asumir forma humana, y si un humano esconde esta piel, la selki queda atrapada en su forma humana. Se dice que los cantos de las sirenas eran muy específicos y tenían una tonalidad que atraía a las personas, además de ser muy dulces y muy melodiosas, parecidos a una especie de hechizo. Se describe su piel como muy suave y sedosa, además de ser perfecta. Sus cabellos podían ser de distintos colores como azulados, verdosos, o en algunos casos incluso rubios muy brillosos. Su contextura física era muy similar a la de los humanos, en su tamaño y demás, pero ellas podían vivir muchísimos años, más que un humano, hasta unos 150 años. Todas las leyendas coinciden en que las sirenas respiran por las escamas de su cola, y algunos dicen que en sus manos en realidad no tienen dedos, sino una especie de garras. A pesar de su parecido en la mitad del cuerpo con los humanos, ellas viven todo el tiempo bajo el agua. Se cree que las sirenas no son seres para nada fáciles de encontrar, son muy reservadas y no se muestran fácil. Los que más las ven, por supuesto, son los hombres de mar, los marineros. Dicen que ellas muestran su espalda, y si uno quiere acercarse a su lugar, ellas escapan rápidamente. Las sirenas suelen ser algo altaneras, y es por eso que muchas veces se preocupan por su aspecto, y se les ve peinándose o poniéndose adornos en el cuerpo. Se dice que las sirenas, a pesar de tener todo ese lado oscuro y ser consideradas como monstruos, muchas veces pueden ser bondadosas con alguien que les parezca una buena persona o les caiga bien, ayudándolo con algo que necesite, aunque también pueden ser muy malas con las personas que no les parezcan bondadosas. También hay teorías en las cuales se cree que las sirenas tienen algún tipo de poder telepático, con el cual hacen que los marineros desde muy lejos comiencen a escuchar su canto y vieren su rumbo para acercarse a ellas. Las sirenas supuestamente tienen una especie de parejas, que son los tritones. Estos son criaturas mitológicas mitad hombre y mitad pez, originarios de la mitología griega. El tritón más conocido es Tritón, hijo de Poseidón, que sirve como mensajero del mar y tiene el poder de controlar las olas. Los tritones suelen simbolizar el poder y la majestad del mar. A menudo son guardianes de tesoros submarinos o protectores de los océanos, y estos se relacionan bastante con las sirenas. Aunque las sirenas son un mito en nuestro mundo y cultura, hay quienes creen que estas criaturas son reales
y los gobiernos son quienes ocultan la realidad de los hechos y nos prohíben encontrarnos con ellas. Ha habido algunas muestras de algunos sonidos del fondo del mar que son muy extraños, aunque en realidad nunca se pudo confirmar de dónde salieron estos ruidos y tampoco se pudo demostrar qué los provocaba. Otra teoría sobre estas criaturas es que mientras nosotros los humanos venimos de los monos, esta cadena evolutiva se dividió. Una parte siguió evolucionando en la tierra y la otra parte de los humanos evolucionó bajo el agua. Siguiendo esta línea de pensamiento, las sirenas son la evolución humana pero submarina. La gente que cree en esta teoría ve algunas de las cualidades humanas como pruebas de que en realidad los humanos tenemos un parentesco muy grande con las sirenas, como por ejemplo, la grasa corporal que nosotros tenemos muchísima más que la que tienen los monos, o la calvicie humana, que creen que es muy difícil que viniendo supuestamente de la evolución de un animal, con tanto pelo, nosotros podamos quedarnos sin cabello. Al contrario, las especies debajo del agua no tienen pelo. También se cree que es por esto que los humanos podemos aguantar la respiración abajo del agua, con la facilidad con la que lo hacemos y lo rápido que aprendemos a nadar. Siguiendo esta línea, las sirenas son seres muy inteligentes y sociales, por lo cual en varias culturas y distintos lugares dicen que viven en comunidades o lugares con otras de su especie. En la mitología griega, las sirenas se describen viviendo en islas rocosas en el mar Mediterráneo. Según algunas versiones, habitaban en las cercanías de la isla de Capri, cerca de la costa de Italia, y en el estrecho de Messina, entre Italia y Sicilia. En la cultura popular moderna, son representadas comúnmente como habitantes de todos los mares y océanos del mundo, desde el Atlántico hasta el Pacífico, sin estar limitadas a un área geográfica específica. Algunas historias modernas y teorías pseudocientíficas asocian a las sirenas con la mítica ciudad perdida de Atlantis, imaginándolas como habitantes de una avanzada civilización submarina. Poco se sabe actualmente sobre estos seres, ya que nadie ha podido realmente ser testigo de sus apariciones. Y aunque hubo diversas teorías, nada se pudo confirmar. Hay quienes dicen que ellas siguen viviendo bajo el agua, alimentándose de peces y marineros. Hay quienes dicen que nunca existieron, y hay quienes dicen que esta especie en realidad sí existió, pero con el tiempo se extinguió. Hablan de que su extinción fue gracias a la evolución humana, que contaminó muchísimas aguas y lugares donde ellas vivían, además de la evolución de algunas especies marinas, como los tiburones, que hicieron que su supervivencia se complicara mucho. Así que nunca podremos saber con exactitud qué fue lo que pasó con las sirenas, si existieron, dónde están o dónde es que quedaron. Solo nos queda mirar los mares y preguntarnos qué es lo que se encuentra por debajo, allí donde nadie ha llegado todavía. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Les recuerdo que también pueden encontrar los episodios en Spotify. Puedes encontrarme como Fragmentos de la Noche. Como cada noche, estimado público, agradezco su compañía. Y si tú aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.